Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 42 de un total de 59 que forman un curso de estadística. En esta ocasión veremos la prueba de hipótesis para dos varianzas poblacionales, donde los datos se ajustan a una distribución normal. Este es el escenario. Al investigador le interesa comparar dos poblaciones. En cada población se mide la misma variable. Cada población tiene su media. Cada población tiene su desviación estándar, donde los valores de estos parámetros pues son valores desconocidos. Y en este caso al investigador le interesa comparar el valor de sigma 1 con el valor de sigma 2. La desviación estándar de la población 1 con la desviación estándar de la población 2. Para esto se toma una muestra aleatoria de cada población. La muestra 1 viene de la población 1, la muestra 2 viene de la población 2. Cada una tiene su n, cantidad de datos, su promedio y su desviación estándar. Bien, con esta información de las muestras aleatorias, pues se desea realizar una prueba de hipótesis comparando sigma 1 con sigma 2. Son tres tipos de pruebas de hipótesis: bilateral, con la derecha, con la izquierda. En este video veremos el primer caso, la prueba bilateral, donde la hipótesis nula afirma que el sigma 1 es igual a sigma 2, son valores iguales, contra la alternativa que afirma lo contrario, no son iguales. También es muy frecuente en las hipótesis mencionar el valor de las varianzas, es decir, sigma 1 al cuadrado, sigma 1 cuadrada es igual a sigma 2 cuadrada contra sigma 1 cuadrada es diferente de sigma 2 cuadrada. Pero yo voy a utilizar en las hipótesis el valor de sigma. Este caso, la prueba bilateral o prueba de dos colas, es la que vamos a ver en este video. Y aquí mencionamos de nuevo los pasos que se siguen en una prueba de hipótesis. Definir hipótesis y su nivel de significancia alfa, cuyo valor lo define el usuario. Estos son los valores de alfa. El más frecuente, el más utilizado es el 5%, 0.05. Después se obtiene el estadístico de prueba, que aquí vamos a llamarle estadístico F, porque se usa la distribución F precisamente. Luego se obtiene el valor crítico y por último se aplica una regla de decisión. Bien, prueba bilateral para dos varianzas poblacionales. Se supone que las muestras aleatorias son independientes, es decir, los valores que aparecen en una muestra no influyen, no están correlacionados con los valores que aparecen en la otra muestra. No hay ninguna relación entre los valores, no hay ninguna manera de influencia entre ellos, entre los valores de una muestra y los valores de la otra muestra. Y además, otro requisito muy importante que hay que evaluar para que esta metodología sea válida es que los datos de cada muestra, los datos se ajusten en una distribución normal. Tenemos que aplicarle una prueba de ajuste a los datos de la muestra 1, una prueba de ajuste a los datos de la muestra 2, para evaluar si se ajusta a cada uno de ellos a una distribución normal. Se puede hacer con el qqplot, se puede hacer con la prueba de Anderson-Darling, ya lo hemos mencionado antes. Bien, para este caso la prueba bilateral o de dos colas, H0 afirma que sigma 1 es igual a sigma 2, son valores iguales, contra H1 lo contrario. El valor de sigma 1 es diferente al valor de sigma 2 con nivel de significancia alfa que determina el usuario. Estadístico de prueba se le llama estadístico F porque precisamente se utiliza la distribución F. No es más que el cociente de varianzas, que es lo mismo que tenemos aquí. El valor de S1 dividido entre el valor de S2 y este cociente elevado al cuadrado. Observe que esto es lo mismo que decir S1 cuadrada entre S2 cuadrada. Es lo mismo. Entonces, también se puede expresar de esa manera. S1 cuadrada entre S2 cuadrada. Luego, obtenemos los valores críticos. Como es una prueba de bilateral o de dos colas, la región de rechazo son precisamente las dos colas, pero de la distribución F. El valor crítico F de 1 menos alfa medios y el valor crítico F de alfa medios.
El valor f de 1 menos alfa medio se obtiene en Excel con esta función, inversa f con la derecha. Se coloca la probabilidad del subíndice, el valor de 1 menos alfa medios, los grados de libertad en el numerador, n1 menos 1, los grados de libertad del denominador, n2 menos 1. Es muy importante que este orden sea correcto. Los grados de libertad del numerador no son más que los grados de libertad de la muestra aleatoria cuya varianza está en el numerador. Los grados de libertad del denominador son los grados de libertad de la muestra cuya varianza está en el denominador. Muy importante respetar ese orden. El otro valor crítico, f de alfa medios, de manera similar, se obtiene con inversa f con la derecha, poniendo el valor de alfa medios, grado de libertad del numerador, n1 menos 1, grado de libertad del denominador, n2 menos 1. Bien. Y finalmente se aplica esta regla de decisión. Se rechaza H0 como verdadera si ocurre esto o si ocurre esto otro. Se rechaza H0 si el valor del estadístico f es menor que este número, menor que 1 menos alfa medios, f de 1 menos alfa medios, o si el estadístico f es mayor que este otro valor crítico, es mayor que f de alfa medios. Ya veremos a continuación que esta región de rechazo son precisamente las colas de la distribución f. Y aquí lo tenemos. Al lado derecho está ubicado el valor crítico f de alfa medios y en el lado izquierdo está ubicado el valor crítico de f de 1 menos alfa medios. De manera que esta es una región de rechazo de la hipótesis nula. Si el valor del estadístico f queda en esta zona, entonces se rechaza H0 como verdadera. De tal manera que la probabilidad de esta región es precisamente alfa. Y esta es la otra región de rechazo. Si el valor del estadístico f queda en esta zona, entonces se rechaza H0 como verdadera. Y la región intermedia que estamos indicando aquí es la región de aceptación de H0. Vea usted que si el valor del estadístico f queda entre los dos valores críticos, queda en esta zona, si el valor del estadístico f queda entre los dos valores críticos, entonces no se rechaza H0. Vamos a ilustrar esta metodología con este ejemplo. Se desea determinar si las varianzas poblacionales del tiempo que se mide en minutos, tiempo de paro por día, en dos molinos son iguales. Quiere determinar si las varianzas poblacionales del tiempo de paro por día son iguales en dos molinos. Bien, el resumen del muestreo aparece en la tabla y se pide usar un nivel de significancia del 5%. Bien, entonces la población 1 son todos los días que el molino 1 esté funcionando. Y la variable de interés es el tiempo de paro por día que vaya ocurriendo en el molino 1. Entonces, esa es la población 1. Todos los días que el molino 1 esté funcionando. La variable de interés es el tiempo de paro por día. La población 2, pues son todos los días en que el molino 2 esté funcionando. Y la variable de interés es el tiempo de paro por día para el molino 2. Entonces, esas son las poblaciones que estamos comparando aquí. Y por alguna razón, al investigador le interesa determinar si las varianzas poblacionales son iguales. La varianza del tiempo de paro del molino 1 es igual a la varianza del tiempo del molino 2. Y aquí tenemos el resumen del muestreo. El molino 1 de los récords se eligen al azar 15 días, se registra el tiempo de paro de cada uno de esos 15 días y aquí está el promedio y la dirección estándar. Igualmente, el molino 2 de los récords se eligen al azar 21 días, se registra el tiempo de paro de cada día y aquí está el promedio y su desviación estándar. Entonces,
Si la muestra 1 es la que viene del molino 1 y la muestra 2 es la que viene del molino 2, este sería el valor de N1, X barra 1, S1. Este sería el valor de N2, X barra 2, S2. Entonces, observe que aquí el interés está en determinar si las varianzas son iguales o, lo que es lo mismo, si las desviaciones estándar poblacionales son iguales. Se desea determinar si sigma 1 es un valor igual al de sigma 2. Claro, esta afirmación, que es la que se desea verificar, pues debe de ser una de las hipótesis. Y la otra debe ser lo contrario. El valor de sigma 1 es diferente al valor de sigma 2. Bien. ¿Y cuál de estas dos debe ser H0? Pues esta. H0 es aquella donde aparece el signo de igual, de igualdad. Entonces, esta debe ser H0 y esta debe ser H1 con un alfa de 0.05, 5%. Claro, si alfa es 0.05, entonces la mitad de alfa es la mitad de 0.05, pues 0.025. Bien, entonces así quedan las hipótesis, ya las mencionamos. H0 son iguales, H1 son diferentes las sigmas, con alfa 0.05. Calculamos el estadístico de prueba. Vamos a colocar en el numerador la varianza de la muestra 1, que es la que viene del molino 1, y en el denominador la varianza de la muestra 2, que es la que viene del molino 2. Entonces, S1 cuadrada dividida entre S2 cuadrada. Si usted realiza esta expresión, la resuelve, nos da 0.377, el estadístico F. Bien, ahora en Excel obtenemos los dos valores críticos, F de 1 menos alfa medios, entonces sería inversa F con la derecha, colocamos el valor de 1 menos alfa medios es 0.025, 1 menos 0.025, grados de libertad del numerador, como en el numerador pusimos la varianza de la muestra 1, pues, N1 es 15. 15 menos 1 son 14 grados en el numerador. Y en el denominador pusimos la varianza de la muestra 2. N2 es 21. 21 menos 1, de ahí salen los 20 grados del denominador. Usted puede comprobar que este valor es 0.352. De manera similar obtenemos el valor crítico F de alfa medios, inversa F con la derecha, el valor de alfa medios 0.025, 14 grados de libertad en el numerador, 15 menos 1, y 20 grados de libertad en el denominador, 21 menos 1. Usted puede comprobar que esto es 2.603. Bien, ahora aplicamos la regla de decisión. Comparamos el estadístico F, su valor, con los valores críticos. Y observe usted que el valor del estadístico F queda entre los dos valores críticos. Es un valor entre 0.35 y 2.6. Entonces el valor del estadístico F en este caso cae en la zona de aceptación de H0 porque queda entre los dos valores críticos. Queda en la zona de aceptación de H0. Entonces le apostamos que H0 es la verdadera. Le apostamos a que sí son iguales las desviaciones estándar poblacionales. Entonces, como el estadístico F quedó entre los dos valores críticos, entonces no se rechaza H0 como verdadera. Y esto se puede interpretar diciendo que la evidencia estadística indica que la desviación estándar poblacional del molino 1 es igual a la desviación estándar del molino 2. Ahora, si aplicamos la regla de edición usando el p-valor, p-value en inglés, bueno, como es una prueba de dos colas, pues también se calcula la prueba de dos colas o dos extremos, pero con respecto al estadístico F, con respecto al valor del estadístico F. Y se aplica una idea similar a la que ya vimos de la prueba bilateral para una distribución chi cuadrada. Aquí tenemos el valor del estadístico F. Calculamos el valor de la probabilidad de su cola derecha a la derecha del estadístico F. Calculamos su probabilidad acumulada, la probabilidad a la izquierda. Y de estas dos probabilidades, tomamos la más pequeña, la menor, mínima. Y esa es la que se multiplica por 2. Esto se hace con la finalidad de que el p-valor no resulte mayor a 1.
Observe usted que si lo que multiplicamos por 2 es la probabilidad mayor de estas dos, si la probabilidad mayor, eso se multiplica por 2, pues nos va a dar un valor mayor que 1, que no puede ser posible, ya que p-valor es el valor de una probabilidad. P-valor es una probabilidad, no puede ser mayor que 1. Por esa sencilla razón, se elige de estas dos, se elige la más pequeña. Se tiene que hacer así porque la distribución no es simétrica. Entonces, de estas dos se elige la más pequeña, es lo que hace la función mínima, me da menor, y esa se duplica. Si p-valor es menor que alfa, pues significa que el estadístico quedó en la zona de rechazo. De ahí que se rechaza H0 si el p-valor es menor que alfa. Entonces, de esta manera, en Excel, de esta manera, aplicando esta fórmula en Excel, podemos obtener el p-valor para este caso. Entonces, que multiplica por el valor mínimo de esta probabilidad y esta otra. Y aquí va el valor del estadístico F, grado de libertad del numerador y denominador. Grado de libertad del numerador y del denominador. Bien, siguiendo con el ejemplo, si queremos resolver el p-valor, aquí tenemos las hipótesis, el valor de alfa y el valor del estadístico F. Aplicando la fórmula en Excel que ya mencionamos antes, 2 multiplicado por el mínimo, el menor, de estas dos probabilidades. Aquí ponemos el valor del estadístico F, 14 grados de libertad en el numerador, dijimos, 20 en el denominador. Estadístico F se repite, 14 grados de libertad en el numerador, 20 en el denominador. Y usted puede verificar que el resultado de esta fórmula en Excel nos da 0.066. Que comparado con alfa, con 0.05, por poquito, por p-valor, es mayor que alfa. Significa que el estadístico F quedó en la zona de aceptación de H0. Entonces, como p-valor es mayor que alfa, no se rechaza H0. Esto se puede interpretar diciéndolo de esta manera. Le vamos a apostar entonces a que H0 es la correcta. Esta es la verdadera. Entonces se puede interpretar así. Se infiere que las varianzas poblacionales de los tiempos muertos son iguales en los dos molinos, con una significancia del 5%. ¿Esto es bueno o es malo? Pues no lo sabemos. El responsable es el que decide y tomará las acciones correspondientes. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.